Este es el momento exacto donde Travis Pastrana está desafiando a la muerte, con la columna fracturada y a punto de hacer lo que ningún ser humano había logrado antes. Los médicos le habían dicho que si se volvía a caer iba a quedar completamente paralítico. Su novia lo había dejado, los sponsors lo habían abandonado y sus amigos le decían que estaba completamente loco. Pero él tenía una obsesión que lo consumía, hacer lo que ningún ser humano había logrado jamás, y él estaba a punto de intentarlo. El primer doble backflip de la historia del motocross. Pero para entender por qué decidió arriesgarlo todo, primero tenés que entender cómo llegó hasta ahí. Travis Alan Pastrana nació el 8 de octubre de 1983 en Maryland, Estados Unidos. Hijo único de Robert y Debbie Pastrana. Su padre, un ex marín nacido en Puerto Rico, había estado involucrado en el motocross amateur, lo que hizo que Travis creciera rodeado de motos, que desde muy pequeño mostró una obsesión por los deportes de motor extremos. A los 4 años recibió de regalo de Navidad su primera minimoto Honda Z50 y apenas 3 meses después debutó en una carrera en la que terminó en tercer lugar. Ese mismo año Travis convenció a su padre que lo dejara saltar de un puente de 10 metros de altura. Una vez arriba, el pequeño Travis sintió miedo, pero su padre tenía experiencia en situaciones de riesgo gracias a la marina. Lo frenó y le dijo que ya no había marcha atrás. Esta es tu primera lección, hijo. Si decís que vas a hacer algo, tenés que intentarlo, le dijo su padre. Travis dudó, pero igualmente saltó, y así aprendió a dominar el temor desde muy temprana edad. Con solo 6 años comenzó a correr en circuitos de tierra y a los 7 años ya tenía su primer patrocinador, y a los 8 era considerado una joven promesa nacional. Pero a los 9 años llegó el Amateur Motocross Championship, el torneo no profesional más importante de los Estados Unidos, donde se forman prácticamente todas las jóvenes promesas. Y Travis dominó completamente el torneo, ganando 5 títulos nacionales en diferentes categorías, una hazaña sin precedente para su edad y superando a chicos varios años más grandes. Ese mismo año cruzó la frontera a Canadá, donde ganó varios campeonatos regionales. Esto lo consolidó como una promesa internacional antes de cumplir los 10. Y eso llamó también la atención de reclutadores, como los del Team Suzuki, que buscaban jóvenes promesas para los equipos profesionales. Y una característica de Travis es que en las carreras de motocross, mientras todos se concentraban en llegar primero, Travis hacía acrobacias en los saltos. Era como si un corredor de atletismo hiciera una pirueta en medio de una carrera de 400 metros. Nadie entendía lo que estaba pasando, los espectadores se volvían locos y los jueces simplemente no sabían cómo calificarlo. Pero lo que nadie se esperaba es que esos trucos pasarían a ser la parte principal. En 1998, en Las Vegas se celebró un evento llamado el Freestyle Motocross Challenge, que reunió a los primeros pilotos de freestyle en la historia. Entre esos pilotos, un joven llamado Travis Pastrana. El Freestyle Motocross acababa de nacer y su primer campeón tenía apenas 14 años y ganas de comerse el mundo. Pero, ¿qué es exactamente el motocross freestyle? A diferencia del motocross tradicional, los jueces no miden el tiempo ni la velocidad. Acá no se trata de llegar primero, se trata de volar lo más alto posible y ser lo más creativo en el aire. Los pilotos despegan desde una rampa de 10 metros de largo alcanzando hasta 15 metros de altura y más de 20 metros de distancia en cada salto. Y mientras la moto está suspendida, los pilotos sueltan las manos y las piernas o giran completamente sobre sí mismos. Es un deporte donde la locura y la precisión tienen que llevarse al límite en un par de segundos. En pocas palabras, es el arte de desafiar la gravedad con una moto. Y el estilo de Travis Pastrana siempre fue ir por todo, lo que le trajo muchas glorias, pero también golpes muy duros. Sus años adolescentes fueron marcadas por tremendas lesiones productos de caídas. Lo que no sabía Travis es que uno de estos saltos casi llegaría a costarle la vida. Travis comenzaba a sentir la carga de tantas lesiones y fracturas, pero la más grave ocurrió en 1999. Durante un salto de 36,5 metros en una competencia de freestyle en Arizona, calculó mal la potencia y se quedó corto al aterrizar. Pero lo más grave fue cuando impactó contra el suelo. La desaceleración brutal hizo que su columna vertebral se separara de la pelvis, provocando lesiones internas masivas. El golpe fue tan duro que lo dejó inconsciente. Sus padres, que estaban aterrados, se esperaban lo peor. Travis estuvo 2 semanas en coma y perdió casi la mitad de toda la sangre de su cuerpo, requiriendo múltiples transfusiones, pero milagrosamente sobrevivió a este accidente letal. Pensé que había quedado paralítico, confesó su madre. Los médicos dijeron que solo 3 personas en Estados Unidos habían sobrevivido a una lesión así, y al despertar de la cirugía les dijo tranquilamente a sus padres: no se preocupen, voy a estar bien, esto sanará. Travis estuvo 3 meses en silla de ruedas, pero muy lejos de rendirse. Es más, salía con su silla a hacer wheelies por el hospital y prometió que seguiría saltando en su moto cuando se recuperara. Menos de un año después de esa caída, ya recuperado, volvía a competir. En verano de 1999 llegarían los X Games a San Francisco. Es la primera vez que el motocross freestyle aparece como disciplina oficial. Por si alguien no lo sabe, aunque lo dudo, ¿qué son los X Games?
Es básicamente el mundial de los deportes extremos. Skate, BMX, snowboard, motocross, reunidos en un estadio y miles de personas gritando mientras alguien hace algún truco súper impresionante y muy peligroso al mismo tiempo. Si alguna vez viste a alguien tirarse de una rampa de 15 metros y hacer una locura, probablemente eran los X Games. Y entre las figuras del circuito hay un chico que destaca, en el pecho el 199, un número que pronto se volvería un mito. Su rutina combina velocidad, altura y acrobacias imposibles. El público se pone de pie y los jueces no lo pueden creer. Cuando llega a ver la hora del puntaje, 99 puntos. La puntuación perfecta. Pero para entender lo que eso significa, primero tenemos que saber cómo funciona el sistema de puntuación de los X Games. Cuando llegan a la final, los pilotos tienen 2 rondas, o mejor conocido como runs, para mostrar sus mejores trucos o rutinas. Un grupo de jueces especializados les pone una nota del 0 al 100 puntos, evaluando varios factores. Dificultad de truco. ¿Qué tan arriesgado o técnico fue el intento? Ejecución. Si lo hizo con control, sin errores o tambaleos. Altura y estilo. ¿Qué tan alto voló y cómo se ve ese movimiento en el aire? Variedad y fluidez. Si combinó diferentes trucos sin repetirse. Y la caída. Si aterrizó limpio, sin tocar con los pies en el suelo ni perder el equilibrio. Después los jueces promedian sus puntuaciones y esa es la nota final. En teoría el puntaje máximo es 100, pero en la práctica nadie los alcanza. Siempre se deja ese punto como un margen de lo inalcanzable. Por eso 99 puntos es una forma de decir, hiciste lo imposible y lo hiciste de forma perfecta. Para celebrar la victoria, Travis hizo lo que solo él haría. Aceleró directo hacia la bahía de San Francisco y saltó con su moto. El público estalló en gritos y los organizadores no podían creerlo. Y para evitar contaminar el agua, su equipo había vaciado el aceite y había dejado apenas unas gotas de combustible. Y originalmente Travis quería hacer un backflip, pero la moto no le respondió en el aire. De todas formas, fue la mejor manera de terminar esa noche con el broche de oro. Pero no todo saldría bien para el joven Travis. Llegaron los 2000 y Travis volvía a los X Games para defender su oro. Tenía solo 16 años, pero ya era una estrella. En su última rutina decidió intentar algo nunca antes visto. Travis aceleró, la moto rugió y al despegar hizo un giro completo en el aire. Y en este tiempo no existían airbags como los que se usan hoy en día para practicar trucos nuevos. El truco se hacía por primera vez en tierra, en plena competencia, sin haber aterrizado antes en un entorno seguro. Los jueces y los organizadores pensaron que estaba loco, pero después admitieron que ese intento cambió la historia del motocross freestyle para siempre. De hecho, más tarde Pastrana dijo, no era el lugar ni el momento para hacerlo, pero tampoco existía un mejor lugar para probar si lo imposible era posible. Travis no solo revalidó su oro, sino que abrió una nueva era en la historia del motocross, los mortales. Después de eso continuó con su racha dorada, ganó su tercera medalla de oro consecutiva en freestyle de los X Games. A finales de 2001, Pastrana ya era prodigio tanto del motocross de competición como del freestyle, pero ese año resultó ser el más duro de su carrera hasta entonces. Las lesiones y las caídas le impidieron llegar a las finales, así que decidió alejarse para siempre del motocross profesional tradicional, para centrarse únicamente en el estilo libre. La mentalidad de Pastrana siempre fue la de ir un paso adelante. Ni bien lograba un truco, al momento se ponía a pensar, ¿qué más sigue? Y así comenzó a coquetear con la idea de hacer el doble backflip. Considerada entonces prácticamente imposible, el santo grial de los trucos, porque muchos creían que nadie podría sobrevivir a 2 giros completos en el aire. Recuperado de las lesiones y con una nueva motivación, el 2003 marcó un punto de inflexión en su carrera. Ese año se convirtió en el cofundador de Nitro Circus, un grupo de amigos motociclistas que filmaban acrobacias extremas. Y en lo deportivo, Travis se desquitó en los X Games ganando la medalla de oro y la 4ª en su carrera. Y aunque todo el mundo no dejaba de admirar sus trucos, Travis no podía con esa obsesión que le consumía la cabeza. El doble backflip. Pero lo que sí no sabía Travis es que en las sombras emergía un joven que pronto desafiaría al Rey Pastrana. Y encima lo apodaron el Destructor, por su capacidad para destronar campeones. Nate Adams, alias The Destroyer, apareció en escena. Adams había ganado el campeonato mundial de FMX en 2002 con solo 18 años, pero ahora le tocaba ir contra el prodigio. Pero Adams sabía de dónde venía y haciendo honor a su nombre dio el primer golpe en su rivalidad con Travis, al vencerlo en los Gravity Games de 2003, siendo el primer piloto en derrotar a Travis Pastrana en un evento de freestyle, quedándose con el oro para Adams y la plata para Pastrana. Esa derrota le anunció a Travis que por fin un rival serio había llegado. Solo semanas después, ambos se vieron las caras nuevamente en la final del motocross freestyle en Los Ángeles. Aún con la rodilla lesionada, Pastrana se impuso lanzando un inédito 360 invertido en el aire para llevarse el oro, superando por poco a un consistente Nate Adams que se quedó con la plata. La balanza se equiparaba 1-1, pero ambos sabían que todo se definía en la siguiente competencia, y cualquier error podía costar el trono. Entonces llegó el momento, los X Games de 2004. Todos sabían lo que estaba en juego. La atmósfera en Los Ángeles estaba cargada de emoción.
el joven retador contra el campeón consagrado. Pastrana llegó al evento con una determinación de defender su trono, pero también con el cuerpo hecho pedazos. Un día antes, en práctica, había intentado un truco muy arriesgado, un 360 sobre un gap de 15 metros, y sufrió una fuerte caída que le provocó una conmoción. Pero a pesar del golpe y de las recomendaciones médicas, Travis decidió competir en la final. Sabía que esta vez no se podía permitir perder. Por su parte, Nate Adams, con 20 años recién cumplidos, venía enfocado y hambriento de gloria. Había pasado años perfeccionando su técnica y ya no se intimidaba ante la leyenda de Pastrana. Se presentaba como su oportunidad de destronar al ídolo y quedarse con el trono. La final de los X Games se vivió como un enfrentamiento que quedaría en la historia. Travis salió a la pista primero, recibiendo una tremenda ovación del público. Aún tocado físicamente, despegó con un repertorio asombroso. Encadenó saltos enormes con trucos como backflip con variaciones que esta vez logró aterrizar limpiamente, desafiando los límites del equilibrio y la inercia, y llevando al público al delirio. Sin embargo, se notaba que iba al límite de sus fuerzas. Su casco ocultaba el dolor de su cabeza punzante de la conmoción y en la recta final de su rutina cometió pequeñas imprecisiones en la recepción de un salto. Travis cerró su actuación levantando sus brazos hacia la multitud, pero lo que no sabía es si esos pequeños errores podían llegar a costarle muy caro. Ahora tocaba el turno de Nate Adams. El estadio entero contuvo la respiración, con un Pastrana sentado a un lado observando atentamente. Nate arrancó su vuelta con confianza, casi desafiante. Voló alto en cada rampa realizando combinaciones técnicas con una precisión asombrosa. Cada maniobra de Adams era ejecutada con una limpieza impecable, aterrizando perfectamente centrado. Parecía bailar con su motocicleta en el aire, enlazando trucos uno tras otro sin perder la compostura. Y en uno de esos saltos intermedios, Adams sorprendió, con un 360 rotando con una suavidad y demostrando que él también dominaba esa difícil técnica. El público rugía con cada aterrizaje y en el salto final, Nate decidió jugarse el todo por el todo. Quería llevarse la victoria. Aceleró hacia la rampa y ejecutó un enorme backflip soltando el pie del estribo en plena vuelta, y al caer sobre la tierra todo el mundo lo sabía, fue literalmente perfecto. Adams alzó el puño sabiendo que acababa de realizar la rutina de su vida. Los jueces deliberaron por un tiempo, indecisos, todos sabían que cualquiera podía ganar. El ambiente se podía cortar con una hoja. Mientras, ambos rivales cubiertos de polvo y de adrenalina se felicitaban mutuamente, hasta que finalmente llegó la decisión. Y entre un terrible silencio del público, Nate Adams conquistaba la medalla de oro en motocross freestyle, relegando a Travis Pastrana a la plata. El estadio explotó de aplausos, la hazaña imposible se había logrado por primera vez en unos X Games. Travis era vencido por otro piloto en freestyle. Y la imagen de Nate alzando el trofeo y Pastrana sonriendo deportivamente quedó grabada para siempre en la historia del deporte. Después de dominar durante tantos años, el campeón había sido derrotado en el mayor escenario del motocross freestyle. Pero esa noche Travis volvería a su hotel sin saber que lo peor aún estaba por llegar. Al regresar a su casa en Maryland, Travis instaló la primera Fan Pit para motos en Estados Unidos, lo que trajo la atención de muchos atletas que querían entrenar. Y te estarás preguntando, ¿qué es un Fan Pit? Déjame que te lo explico con un ejemplo. Imagínate una pileta gigante, pero en lugar de agua está llena de cubos de espuma. Miles de ellos, saltás, caes y la espuma absorbe el golpe. Prácticamente un pozo de cubos de espuma que los pilotos usan para practicar los trucos sin romperse los huesos cada vez que fallan. Pero esto era realmente en la teoría, porque en realidad los cubos de espuma sí amortiguaban las caídas y las hacían menos letales que en la tierra, pero igualmente no dejaban de ser muy peligrosas. Y en esa época nadie tenía un Fan Pit. Directamente no existían en el motocross, pero Travis lo mandó a construir y además le agregó una rampa enorme igual que la de los X Games. Y todo eso en el patio de su casa y lo bautizó como Pastrana Land. En ese momento la vara subió rápidamente a combinaciones más locas, pero en su mente había un truco que no dejaba de resonar en su cabeza. La doble mortal hacia atrás. Todos los días desde las 8 de la mañana hasta el anochecer saltaba, giraba y se estrellaba, y volvía a subir. Sus amigos pensaban que estaba loco, su familia rogaba que parara. Los médicos ya tenían su historial médico memorizado, 25 fracturas y 18 conmociones, pero Travis sabía que si podía completar 2 giros en el Fan Pit, también podría hacerlo en la tierra. El problema es que nadie había sobrevivido jamás a un intento real. Cada caída en el Fan Pit le recordaba lo cerca que estaba de la muerte, pero también lo cerca que estaba de la gloria. Hasta que un día todo cambió. Era una tarde cualquiera de entrenamiento y Travis ya había hecho este movimiento 1000 veces antes, pero esta vez algo estaba mal. La velocidad era incorrecta, el ángulo estaba mal, y en lugar de caer en el Fan Pit, Travis se estrelló contra el borde de cemento. El sonido del impacto se había escuchado a 50 metros. Travis quedó inmóvil boca abajo sin respirar. Los paramédicos tardaron 45 minutos en estabilizarlo. En el hospital, el diagnóstico fue devastador. Fracturas de vértebra L4 y L5. Hernia discal severa. Los doctores fueron brutalmente honestos y le dijeron: Travis, tu carrera terminó. Si te volvés a caer, vas a quedar paralítico. Los médicos le impusieron un corsé ortopédico las 24 horas para sostener su columna, y en medio de esa recuperación, su novia lo dejó.
La obsesión de Travis por llevar el motociclismo al límite también le pasó factura en lo personal, y esta ruptura sentimental ocurrió precisamente cuando más vulnerable estaba, añadiendo dolor emocional a su compleja situación. Travis pasó 6 meses en rehabilitación aprendiendo a caminar sin gritar del dolor. Sus amigos más cercanos comenzaron a ver con temor la idea de lograr el doble backflip. Incluso competidores rivales se expresaban. El australiano Blake Williams afirmó en una entrevista: "Intentar ese truco es la estupidez más grande que he visto". Pero cuando pensó que lo peor ya había sucedido, un golpe directo que no esperaba. Los patrocinadores comenzaban a desaparecer, incluso Red Bull. Nadie estaba dispuesto a financiar un salto que podría costarle la vida o su carrera. Y a sus 23 años, el rey del motocross había tocado fondo. Todos asumieron que la carrera de Travis Pastrana había terminado. Y cuando se acercaban los X Games de 2006, nadie esperaba verlo. Pero fue un shock total cuando Travis llamó a los organizadores y les dijo: "Quiero competir". Y sorprendidos le respondieron a Travis: "Apenas podés caminar". "Lo sé", contestó Travis, "pero sí, voy a volver y va a ser con el doble backflip". Los doctores, cuando se enteraron, pensaron que había perdido la cabeza y su familia organizó una intervención para evitar que compitiera. Pero Travis había encontrado algo mucho más fuerte que el miedo: la necesidad de mostrar que los límites no existían. Y esta vez era personal. Por eso, aún con la columna fracturada, volvió al ruedo. Y esta vez, cada caída podía ser la última. Hasta que finalmente llegaron los X Games en Los Ángeles. El estadio, el Staples Center, y estaba repleto. 20.000 personas gritando. La expectación era enorme y circulaban rumores de que Travis podría intentar algo grande. Aunque pocos creían que realmente se atreviera a ser un mortal con 2 giros. Pastrana se inscribió en la modalidad de Best Trick, donde los pilotos tienen 2 oportunidades de realizar el mejor truco. Y Travis decidió que iba a intentar el doble backflip ante miles de espectadores. Cuando Travis llegó a la arena, el ambiente se sentía eléctrico. Las luces, el calor del público y las rampas ajustadas al milímetro. Caminando entre los pasillos y con el casco en la mano, se cruzó con Nate Adams, su mayor rival. Adams era el favorito, el técnico, el preciso. Se miraron y se saludaron. Y en ese momento, ninguno de los dos sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Comenzaba la competencia, pero Travis era el último en saltar. Subió a la rampa con calma, era su primer intento y tenía que asegurarse de puntuar. Lanzó un backflip Superman perfectamente ejecutado. Los jueces parecían no estar sorprendidos, así que le dieron 91,20 puntos, que no era una mala puntuación, pero Travis con esto quedaba en la 4ª posición, pero todavía le quedaba una oportunidad más. Muchos comentaban que estaba acabado y que no se iba a animar a intentarlo. Y llega el último intento de la noche, y con este la competencia terminaba. Pastrana tenía la oportunidad de llevarse el oro o morir en el intento. Travis se para en la rampa con el corsé oculto bajo el traje. Su columna duele tanto que necesita ayuda para subir a la moto. Los comentaristas susurran: este podría ser el final de Travis Pastrana. En las gradas, su madre no puede ni mirar, y sus rivales lo observan con una mezcla de respeto y horror. Travis ajusta su casco y mira la rampa de 15 metros de altura. Respira profundo y el dolor en su espalda es insoportable, pero la adrenalina es más fuerte y acelera. 50 km por hora, 60, 70, 80, despega. Primer giro completo, segundo giro completo, 720 grados de rotación pura, 3,5 segundos suspendido en el aire, desafiando la física. El rugido del estadio es ensordecedor y Travis levanta los brazos. Con lágrimas bajo el casco, acababa de hacer historia. Los jueces no lo podían creer y le dieron una puntuación de 98,60 sobre 100, la más alta de toda la noche, asegurándole la medalla de oro. Y la escena de Travis parado sobre el montículo de tierra lanzando el casco al aire en celebración se volvió una imagen icónica del motocross freestyle. Y sus competidores, lejos de molestarse, se mostraron aliviados y emocionados de presenciar tal hazaña. Y todos coincidían que Pastrana había hecho historia esa noche. Figuras legendarias de los X Games como Tony Hawk o Matt Hoffman aplaudieron en las gradas. Y en palabra de los comentaristas, Pastrana se metió de un salto en los libros de historia de los X Games. Y tras haber logrado su mayor objetivo, Travis se retiró del freestyle competitivo durante un tiempo, para centrarse un poco más en su carrera de automovilismo, dejando la escena del freestyle motocross en lo más alto. Y en cuanto al deporte, su doble backflip fue un antes y un después. Durante casi 3 años nadie más en el mundo pudo lograrlo. Los pilotos lo intentaban en privado con ayuda de fan pits, pero el miedo y la dificultad frenaron a muchos. Recién en 2009, otro competidor llamado Cam Sinclair logró intentar un doble backflip en competencia y aún así sufrió una terrible caída en el intento que casi le cuesta la vida. Y por parte de Travis se centró mucho más en su proyecto Nitro Circus, llevando por el mundo espectáculos de acrobacias y formando a una nueva generación de atletas, y hacían saltos literalmente de otro planeta, o como saltar 20 metros de distancia entre 2 edificios a una altura de 60 metros, como saltar en una rampa con un Subaru mientras llevaba una moto Suzuki 250 pegada en el techo. Pero creo que esta historia da para un video completo. Si te gustó el video, te voy a pedir que te suscribas, porque en el próximo video vamos a hablar de la historia de cómo Ken Block hizo drift bajo un avión Airbus en movimiento, y no quiero que te lo pierdas. Mi nombre es Gaspar Alonso y con esto me despido.